Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo, como siempre, de estar con ustedes en sus hogares o donde quiera que se encuentren. Me acompaña en la tarde de hoy el doctor Valentín Medrano Peña. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, don Miguel Guerrero. Buenas tardes al país. Buenas tardes a los rumberos. A los bomberos. Sí, pero es rumba. Ujú. Rumbo de la tarde. Rumbero. Rumberos, no Buenas bomberos. tardes. No, rumberos. Buenas tardes. Bueno, hay muchos temas que tratar, don Miguel. Me gustaría iniciar con una preocupación que nosotros se nos pasó el viernes próximo pasado, si vale el tipo de utilización de muletilla idiomática, que trata de un asunto interno del Ministerio Público de la República Dominicana. A don Miguel le gusta mucho que yo trate el tema del Ministerio Público y a mí me encanta tratar el tema del Ministerio Público. De hecho, hay muchas cosas que no se saben de ese matrimonio indisoluble que tengo yo con el Ministerio Público. Asuntos históricos, como por ejemplo que cuando nace el Ministerio Público con su carrera en el año 2011, nosotros fuimos abogados de 100 procuradores fiscales que procuraban que se les reconociera el ejercicio al derecho al voto, a elegir y ser elegibles. Y se le negó, por una decisión del primer Consejo Superior del Ministerio Público, se le negó a los ministerios públicos de primera instancia ejercer directamente el voto por los candidatos que ellos pudieran escoger, y sobre todo se les negó el candidatearse a ser miembro de ese Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Qué hay con el Ministerio Público? Recientemente, muy recientemente, hace unos días apenas, y yo subí un tuit ese mismo día, murió en unas condiciones un tanto deplorables, de no haber sido por el auxilio de la familia, que de forma decorosa acudió a asistir a su familiar, uno de los más decentes ministerios públicos que yo he conocido, el señor Orlando de Jesús Reynoso. Prestaba su servicio como ministerio público en la provincia de Santo Domingo. Él era del municipio de Guerra y tenía también arraigos en la comunidad de Vallaguana, en la provincia de Monteplata. Murió de una enfermedad de esa que se conoce como catastróficas. Murió sin el auxilio del cuerpo al que le prestó alrededor de 20 años de servicio. Murió sin que las autoridades que compueblan hoy la cúpula dirigencial del Ministerio Público demostraran siquiera un ápice de dolor o una aflicción por la muerte de este servidor público. ¿Y qué quiero traer a colación ahora con respecto a eso? La falta de seguridad de los ministerios públicos, la falta de garantías para los ministerios públicos, la falta de un régimen de pensiones y jubilaciones para el Ministerio Público. ¿Y saben qué es lo más vergonzante de esto? Lo más doloroso y hasta cierto punto lo más pecaminoso, y la afrenta que recae como un baldón en contra de las actuales autoridades, no del Ministerio Público, sino de quienes llamaron o bautizaron a ese Ministerio Público como Ministerio Público Independiente. Es decir, un baldón del gobierno dominicano. ¿Por qué? Miren, según ustedes pueden entrar, la página de la Dirección General de Impuestos Internos, este gobierno de don Luis Abinader Corona ha otorgado 95.525 pensiones especiales. ¿Cuántas? 95.525. Puede buscarlo en la página oficial de la Dirección General de Impuestos Internos. 95. ¿Tú me permites? Yo digo que el presidente está haciendo un uso abusivo de esa gracia presidencial. Pero claro. Un uso exagerado, pero también abusivo. Él no tiene absolutamente ningún derecho a hacerlo. Absolutamente ningún derecho a hacerlo. Y quiero decir, don Miguel,
que la gran mayoría de esas pensiones que ha otorgado el actual gobierno se las ha otorgado a personas que el único compromiso que tienen fue haber manifestado lealtad al Partido Revolucionario Moderno cuando estaba en la oposición. Es decir, personas que no le han prestado, y entendemos que sí, que puede ser así y que hasta sean meritorios. Es posible que mucha gente de esa lo necesite y se le haya otorgado de forma correcta, es posible. Es más, mire, yo no descarto que el 95% de las 95,000 pensiones pueda que sean justificables, aunque tampoco me voy a poner distancia con lo dicho por don Miguel, porque Acuño en lo absoluto lo manifiesto por él. Pero ¿qué ocurre con estas pensiones? Estas personas no le prestaron, en su gran mayoría, un solo día de servicio al Estado. Un solo día de servicio al Estado. Mira, Valentín. Entonces, don Miguel, la parte medular de este asunto, ¿cómo es posible que a 1,000 y tantas personas que se juegan la vida todos los días persiguiendo la criminalidad de la República Dominicana, que no tienen seguridad para ellos, no tienen, como dice recientemente un grupo de estos fiscales participó en una conferencia internacional de Ministerios Públicos de Iberoamérica y se estaba hablando justamente del acontecimiento ocurrido en Guatemala y de otros similares que han ocurrido de fiscales que han sido cegados en su vida. Y en el caso por lo menos de esos fiscales, tenían una pensión y por vía de consecuencia asistencia social y continuidad hasta cierto punto de amparo con respecto a sus familiares. Pero estos fiscales dominicanos, Ministerio Público Independiente, para ponerlo en un anuncio. Mira, tú me permites que yo diga algo con relación a ese tipo de pensiones. Un país medianamente organizado, las pensiones obedecen a una regla, regla legalmente y previamente establecida, que independientemente de tu filiación política, se te reconocen los servicios que tú le has prestado al Estado. Por ejemplo, en España, que no es de los países mejor organizados de Europa, por ejemplo, la carrera pública, la carrera en el Estado, en el gobierno, en el Estado español, es una carrera administrativa. Y cuando llega un presidente de la República, no puede nombrar un cartero, ni no puede nombrar un agente, un chofer de un carro de un ministerio. Él solo tiene derecho a nombrar una serie de funcionarios que componen la estructura del Estado. De manera pues que nosotros estamos muy lejos de haber llegado a un nivel de institucionalidad democrática real. Y nos falta mucho tiempo todavía. Nos falta mucho tiempo. Y ese tema de las pensiones es una prueba de ello. Vamos a darle la bienvenida, antes de que Valentín continúe, a nuestro compañero Ulises Jiménez, que siempre llega más o menos a esta hora porque tiene que ir a buscar a sus hijos a la escuela. Porque nos da un ejemplo a todos de lo que es ser padre. Señores, buenas tardes. Yo quiero, en la tarde de hoy, yo quiero ser lo más objetivo posible, pero quiero ser lo más justo posible. Y decir que... Defíneme la objetividad primero. Estará cada quien lo que corresponde según las leyes. Según la ley. Lo ayudé porque es amigo mío. Usted lo va a poner en dificultad. Cuando usted es objetivo, usted dice lo que es y cómo es. Sí, yo sé. Y cuando digo que quiero ser lo más objetivo posible, pero también justo posible, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. O sea, yo creo que en este país tenemos que trillar o empezar a trillar el camino de la institucionalidad y del respeto a la ley. Porque si no lo hacemos, sencillamente estamos haciendo lo mismo que han hecho los que han gobernado. Y sin quitarle mérito a todos los reconocidos por el presidente Luis Abinader con estas pensiones, pienso que sí, que la gente tiene que ganarse las cosas. Y como dice Medrano, probablemente más del 95% de esas personas lo hayan recibido. Yo pienso también que el Estado tiene que mirar hacia afuera, en el sentido de que no solamente el que le sirve al Estado merece una pensión. Yo creo firmemente que AA, un chinero que se pasó 35 años vendiendo China en una de las esquinas más emblemáticas de Cristo Rey,
murió en la miseria porque lo que vendió fue China y nunca robó y nunca atracó, aún teniendo un cuchillo. Naranja, ¿no? China, naranjas, exacto, la fruta. Vender chino Digo China pero vender China tiene que ser sí. ¿cómo es eso? Si no, pregúntaselo. Tráfico de personas, Sí, trata de blancas. trata de personas más que de blancas. Si no, pregúntaselo a Radamés. Sí, ahí trata de China. Exacto, sí, ahí. Entonces trata de amarillas. Exacto. Trata de amarillas. De todos modos, sí, de amarilla, porque esa es la raza de amarilla. Asiática. El que no tiene humor aquí Se jodió. Entonces yo creo que el Estado tiene que mirar hacia afuera. No es solamente el que le... Porque el dinero del Estado es de todos. No es solamente del que le sirve al Estado. También es del que le sirve al sector privado. Y es de aquel que sencillamente se pasa la vida entera haciendo un oficio y no puede sacar más que el diario vivir de él. A eso me refiero. Quería ser lo más objetivo posible, pero también justo. Y lo fuiste. Decir que marcar las acciones por lo que establece la ley, eso también es dignificar su vida y dignificar la vida de los demás. Mira, yo quiero aprovechar, pero perdón, Valentín, porque yo quiero decir algo que he querido decir, lo he escrito varias veces, pero yo he querido decirlo aquí, porque yo sé que no tenemos un público muy dado a la lectura, ¿no? Aquí se ha perdido el hábito de lectura, y ese es uno de los grandes defectos de la escuela dominicana. Cuidado si nosotros mismos, no, los que estamos aquí, y yo me incluyo. No me refiero a eso. Mucho. Pero leer es incluso una diversión, porque la lectura te amplía tu visión del mundo. Alvarito lee, no sé si yo me explico con eso, si lo justifico, pero la lectura te da una más amplia visión del mundo. Y no se necesita viajar para conocer el mundo si tú eres un buen lector. Y selecciona los libros que lees. Pero a mí se me critica mucho, no sé si con razón o sin razón, y si lo hacen con razón o sin razón me importa poco, de que yo no soy objetivo ni imparcial. Pero es que yo no soy imparcial. Objetivo sí. No, porque yo no puedo ser imparcial, ni pretendo serlo. Y lo he escrito muchas veces. ¿Por qué yo no puedo ser imparcial? Porque yo lo que hago es periodismo de opinión, tanto escrito como televisado y como radial. ¿Y qué significa eso? Cuando tú haces periodismo de opinión, tú no puedes ser imparcial porque tú estás fijando una posición frente a cualquier cosa, frente a cualquier planteamiento. También, yo no puedo ser imparcial ni tampoco puedo ser objetivo por esa misma razón. Probablemente porque la objetividad no ha sido nunca definida correctamente ni en toda su amplitud. Pero sobre todo, yo no puedo ser neutral. No puedo ser neutral porque yo no puedo mirar hacia el otro lado cuando frente a mí o a otro lado, a la derecha o a la izquierda, hay un mundo totalmente diferente, lleno de injusticia y de dolor. Entonces yo no puedo ser neutral frente a esa realidad. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que trato de ser es, como tú dijiste con mucha razón, trato desde mi perspectiva ser justo, que es muy difícil serlo, lo reconozco. Es muy difícil ser justo, porque normalmente la justicia para uno puede representar injusticia para otro. Eso es así. Pero yo pienso... y es como el mismo concepto de la libertad. Ya alguien, un economista premio Nobel, no recuerdo el nombre, no fue Paul Samuelson, que fue el que yo leí en la universidad y con el que yo más o menos adquirí conocimientos muy vagos de lo que es la economía y cómo se desenvuelve una situación. Leí a Keynes y leí a Adam Smith, pero de ahí no pasé. Entonces, yo lo que digo es que también incluso en la libertad uno tiene que tener mucho cuidado en el concepto de la libertad. Y yo soy un defensor de la libertad porque muchas veces, cuando tú le das mucha libertad a los lobos, está poniendo en peligro a las ovejas. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho... Pero tienen tanta libertad de vivir los lobos como las ovejas. Por eso mismo, cuando le da cuando le da exceso de libertad... Porque hay que mantenerlo a raya. Cuando le da demasiada libertad a los lobos, y yo no me refiero a los lobos que hay en las praderas. Yo no sé si ustedes me entendieron en eso. Yo estoy usando una figura literaria, si tú quieres, una figura idiomática. Es decir, cuando tú le das demasiado libertad a los lobos,
está desguarneciendo las ovejas. No, definitivamente. Porque esta es una sociedad de lobos y ovejas. Yo quiero, don Miguel, ponerle punto final al tema de Y los escúchame que fiscales. te haya interrumpido. No, me gustó mucho, me gustó mucho. Y perdón, Valentín, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste del ministerio, del fiscal que falleció en las condiciones que... Una estrella. Uno de los hombres, un conciliador y con un discurso visual y un discurso en términos armonioso, por así decirlo, que conciliaba por naturaleza cualquier conflicto que se le presentara, que tuviera de frente. Y miren, de una familia de PRMistas, su hermano es el director de la CDEE en Vallaguana. O sea que nosotros no estamos hablando de personas que están marginadas, por así decirlo, desde el punto de vista político, con conexiones respecto a este gobierno. Pero sí quiero establecer lo siguiente, miren, los funcionarios públicos de carrera tienen un sistema de pensiones y jubilaciones. Los jueces del Poder Judicial tienen un sistema de pensiones y jubilaciones. Los policías que participan, igual que los jueces y los fiscales, participan en el sistema de persecución penal y lo que tiene que ver con el orden en la República Dominicana, tienen un sistema de pensiones y jubilaciones. Los militares dominicanos tienen un sistema de pensiones y jubilaciones. Entonces, la gran pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué ocurre con los fiscales dominicanos? ¿Por qué los fiscales de la República Dominicana tienen que estar mendigando al momento de afrontar situaciones como la recién pasada en la vida de la familia de Jesús Reynoso y de otros fiscales que han muerto en absoluta pobreza, indigencia? Pero sobre todo, lo que quería establecer es que estaban en el anonimato, Exacto. que nadie se da cuenta de qué ha ocurrido, y murieron, y le prestaron un servicio a este país. Y nosotros tenemos la obligación de ser con ellos como ellos han sido con nosotros. Eso se llama un sistema de retribución, un sistema retributivo. Entonces, desde el gobierno, el primer elemento exhibible por el gobierno en su publicidad y en las posiciones que ha manifiesto en el discurso sostenido de este presente gobierno del presidente de la República ha sido su Ministerio Público Independiente. Ministerio Público Independiente, pero es un ministerio público cuyo cuerpo, cuyo material humano, el capital más importante que es el humano, muere en la desesperanza, porque desde el Ejecutivo que ha dado un vendaval de pensiones a personas, meritorias o no, que no le han prestado servicio al Estado, porque yo, en justicia por lo dicho por Ulises, acepto que sí, que hay personas que no le hayan rendido un solo día al Estado de servicio que merecen una pensión, perfecto. Pero ¿y por qué no los ministerios públicos? ¿Por qué no los fiscales? Es una pregunta que hoy no tiene sentido. La pregunta no debía hacerse. Lo que debió hacerse fue resolverle el problema a los fiscales de la República Dominicana para que sigan entonces llenándose la boca de decir que tienen un ministerio público independiente y que persigue la corrupción. Pero lamentablemente, descalzos, en estado de inanición. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque eso es un baldón colectivo que debemos cada uno de asumir como propio. ¿O me equivoco? Le llegó la noche y no encontraron asilo. Tuvieron sed, sus lágrimas bebieron. Tuvieron hambre, los hinchados ojos cerraron para morir. Eran huérfanos y pobres, el mundo estaba desierto para ellos. Bueno, es una adaptación de una rima de Becker. De todos modos, hay que aspirar a que la justicia social llegue a todos. Y hay que aspirar también a la presidencia, al Senado. Bueno, el que tenga, el que tenga esa proximidad y que tenga esa posibilidad que lo haga, porque es bueno estar ahí. Don Miguel, ten gracias. Es bueno estar ahí. No, lo digo yo, porque de aspiración se A trata. propósito de eso, hoy sale la encuesta Greenberg, que da un 58% al presidente de la República, Luis Abinader,
un 25% al señor Leonel Fernández y un 13% al señor Abel Martínez. Esta encuesta, pues, es más o no más, es asociada siempre a sectores que no tienen nada que ver con el Partido Revolucionario Moderno, básicamente los alrededores del presidente Leonel Fernández. La certeza es que a 15 días de las elecciones, 15 días estamos, ¿cierto? Hoy estamos a 6, Sí, el 19, bueno, menos de 15 días, Bueno, falta toda esta semana y la semana siguiente. Específicamente estamos a 13 días de las elecciones. El primer día de la tercera semana, porque esta es una semana, la otra semana termina el sábado y el primer día de la semana, de la tercera o cuarta semana de mayo. Exacto. De manera que la arena política, el escenario electoral, sigue marcando con mucha fuerza la intención del voto favoreciendo al presidente Luis Abinader. ¿Por qué yo hablo de los resultados de esta encuesta? Bueno, porque todas las que han pasado, excepto 2 de ellas, pues han dado sobre el 60% al presidente Luis Abinader. Yo quiero decir que independientemente del 58, el 69, 68, 67, que le den las encuestas al presidente Luis Abinader, no menos cierto es que está definido el escenario electoral. Se sabe los resultados electorales del 19 de mayo. Eso tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque en la medida que se acerca la fecha, pues la gente va teniendo claro qué es lo que va a suceder el 19 de mayo. Esto lleva a que haya una tranquilidad en la sociedad dominicana, que no haya tanto pugilato, que no haya tantas discusiones, que no haya tanto enfrentamientos, pero que sobre todo las pasiones no se desborden y que lleguen a una acción de violencia, porque en pasados torneos electorales vemos también cómo la gente se deja llevar de las emociones y lleva a lo personal la actividad política. Qué bueno que el escenario pinta de esa manera. No lo digo solo porque me siento bien con que sea favor a Luis Abinader. Lo digo porque eso demarca, eso despeja la posibilidad de que se dé violencia en la sociedad dominicana. A la gente que se esté tranquila y que vaya y vote por quien entienda que debe hacerlo. Vaya tranquilo, levántese temprano, tómese un buen café, haga su fila, vaya y vote. No deje de votar, no vote su voto, o sea, no vaya por ir a votar. Si usted considera que no va o que va a votar su voto, preferiblemente no pierda su tiempo y quédese en su casa. Ahora, lo real es que usted debe ir a votar, porque la Constitución se lo impone. Vaya y vote y regrese a su casa o váyase a hacer cualquier cosa. Ese día se puede prestar mucho para un compartir familiar. Usted cumple con el voto, con la responsabilidad constitucional, ejerce su voto y se va a hacer su vida, un barbecue, por ejemplo, un buen sancocho, con un buen cóctel, que tome su vino, que bebe vino. ¿Tú me permites algo? Alrededor, no sé exactamente, quizás otro día pueda traer, yo tendría que buscarlo en mis archivos, la fecha exacta. Pero al final del periodo de Antonio Guzmán, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Balaguer en su casa, pero no una entrevista para la prensa, sino una entrevista, bueno, era para la prensa, porque lo aproveché para mandar, yo era corresponsal de la United Press International y lo usé también para eso, pero era para una investigación de un libro que salió al año siguiente, que se llama Enero de 1962, El despertar dominicano, que narra la vez que, bueno, la matanza del Parque Independencia y el fin de realmente de la era de Trujillo. Yo le pregunté a Balaguer, que a mí me parecía
y se lo dije muy respetuosamente, ¿no? Por supuesto, que él no parecía muy seguro del triunfo electoral el año siguiente o dentro de 2 años. Y él me dijo que después de tantos años de su presidencia era muy difícil que el pueblo dominicano votara nuevamente por él 4 años después. Y que quizás, y yo le dije, ¿qué usted entonces me quiere decir con eso? Que usted no va a ganar las elecciones, no piensa ganar las elecciones. Dice, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que 4 años es muy poco para sepultar o para borrar de la mente del público 12 años o 20 años. ¿Entiende? Tiene que ser una administración muy mala. Estamos hablando del 82. Del 82. Okay. Porque fue de 78 a 82. Exacto. No en el 82, estamos hablando del 81 más o menos. El gobierno de Silvestre Antonio. El 81 del gobierno de Antonio. Exactamente. Bueno. Para que tú veas. Y yo creo que eso pudiera suceder y eso va a influir en las elecciones. Yo creo que como tú bien dices, el escenario parece ya definido. Yo no voy a decir que definido totalmente porque puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero yo creo que parece estar bien definido. Ahora, yo lo que aspiro como ciudadano dominicano es que el proceso y las elecciones del 19 de mayo se den dentro del espíritu más fiel al sistema democrático que podamos concebir nosotros en nuestra mediatizada formación democrática nacional. Y que no se repitan los errores que se hicieron, o las cosas que se hicieron, las travesuras que se hicieron, excúsame la expresión, Sí. que se hicieron el 18 de febrero. Yo confío en eso. Y que gane el que gane. Que gane el que gane. La gente piensa también que yo tengo una obsesión con el candidato de la Fuerza del Pueblo. Todo lo contrario, yo creo que él sigue siendo el político dominicano probablemente mejor capacitado. ¿Y por qué llamársele travesura a lo del 18 de febrero? No, pero yo no quiero entrar en eso, espérate, pero quiero decir otra cosa. Por ejemplo, yo lo que sí creo es que en un país cualquiera, incluso en los países más avanzados democráticamente, el ejercicio del poder tiene un límite. Y el propio doctor Leonel Fernández lo dijo 1000 veces mientras era presidente y cuando estaba en la oposición, en el periodo 2000-2004. Y él ha sido ya 3 veces presidente de la República y yo creo que el país necesita. Y yo creo que el candidato del PLD, el partido del cual fue el presidente durante 17 años, representa hoy, probablemente represente hoy, no estoy diciendo absolutamente, lo que Leonel Fernández representó para el país en 1996. Es decir, y yo soy de lo que opina, soy contrario totalmente a la posibilidad de un regreso, porque lo consideraría un absurdo y una congelación de la dinámica social dominicana y un paso hacia atrás. Pero yo creo que su presidencia, por lo menos la primera, fue un gran salto. El cambio, con él se inició el cambio del caudillismo político dominicano a un proceso democrático que no debemos frisar nosotros los dominicanos, ¿entiendes? Y hay en su partido, la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen una enorme cantera de gente joven ahí, bien capacitada, que tiene la posibilidad diría yo, de forjar un liderazgo político capaz de alcanzar la presidencia de la República. No le cortemos el paso a esa juventud, señores. Porque eso es el futuro. La gente que de nuestra edad ya cumplió su papel y ahora no solamente nos queda un poco la experiencia acumulada para tratar de hacer de ella una ayuda a que el país siga avanzando. Pues yo no puedo, por ejemplo, ahora pretender volver a un periódico y dirigir un periódico. Primero no estoy al día en los cambios tecnológicos que se han producido desde que yo abandoné el diarismo para poder pretender volver ahora, ¿entiendes? Y sobre todo porque las energías van menguándose. Van mengando. Y Entonces, esas mismas capacidades de ser enérgico, de ser activo, disminuye. Yo no puedo hacer ahora, hoy. Y al día lo dirige el hijo de Gómez Pepín. No, yo no puedo hacer hoy en día, a mi edad, lo que yo hacía cuando tenía 30 o 40 años. Pero yo sí puedo hacer ahora. Tengo quizás una experiencia en otras cosas que no tenía cuando tenía 30 o 40 años, ¿entiendes? Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es saber cómo utilizar yo mis aptitudes, si las tengo, o mis capacidades, si las tengo.
y tratar de canalizarla de la mejor manera posible para mí y para mi entorno familiar, incluso para la sociedad, si todavía soy o pretendo ser útil a esa sociedad en la que yo vivo. Antes del cambio, decir con respecto al tema anterior que la gran comunicadora Lisette de los Santos, que dice tener algunos amigos y familiares dentro del Ministerio Público, hace causa común con lo por nosotros manifiesto y se suma a una lucha. No sabía que había iniciado una lucha, pero sí, bueno, ojalá. Hay una lucha en pro de las pensiones y jubilaciones para los miembros del Ministerio Público. Y nos manda una frase del célebre Mario Moreno Cantinflas. Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas. Bueno, Mario Moreno. Bueno, pero Cantinflas, porque fue una película. Una de las películas. Bueno, Cantinflas tiene en una de las películas, no recuerdo el título, se sienta a jugar en una mesa de dominó con otra gente y le dice antes de comenzar, ¿jugamos como caballeros o como lo que somos? Como lo que somos. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM.